Buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre el examen de la determinación de la procalcitonina. Los integrantes son Gabriela Campoverde, Daniela Córdoba, Steven Escudero, Omar Olmos y mi persona Natalia Ortega. Ya. Comenzaremos diciendo qué es la procalcitonina. Es un polipeptido sérico precursora de la hormona calcitonina, es decir, es una prohormona, la cual es producida por las células C de la glándula tiroides. Además, en menor cantidad puede verse en tejido neuroendocrino y en otros órganos como pulmón e intestino. Esta hormona es convertida por enzimas proteolíticas en la hormona activa. ¿Para qué sirve la determinación de procalcitonina? Esta prohormona funciona como un biomarcador para la detección de infecciones bacterianas graves, es decir, sepsis o shock séptico, ya que aumenta sus concentraciones en presencia de estas patologías. Bueno, en cuanto al método usado para la determinación de procalcitonina, se ocupa CLIA, que es un inmunoensayo enzimático luminiscente tipo sándwich en un solo paso. Es usado para la detección de procalcitonina en un suero sanguíneo a través de la formación de un inmunocomplejo, que es la unión de un anticuerpo y un antígeno, cuya concentración va a ser medida de acuerdo o es dependiente de la fluorescencia emitida durante una reacción química, la cual voy a explicar posteriormente. Bueno, ¿cómo se realiza la prueba? Inicialmente se necesita una muestra de suero sanguíneo, la cual va a ser obtenida mediante una punción venosa. Hay una punción venosa en un tubo sin aditivos para poder separarla mediante centrifugación y obtener suero sanguíneo. Bueno, este ensayo es un método, se ocupa un método tipo sándwich de un solo paso. La muestra, las micropartículas recubiertas con el anticuerpo antiprocalcitonina en tapón PBS y el anticuerpo que va a estar marcado enzimáticamente se van a añadir en el recipiente de reacción, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿no? Están las micropartículas recubiertas con los anticuerpos monoclonales anti-PCT y el posible antígeno y un anticuerpo de detección, el cual va a estar marcado con una enzima, que es la peroxidasa de rábano picante. Después de eso, lo que se va a hacer es añadir un sustrato quimioluminiscente, el cual puede ser luminol o esteresacridina, y aquí se va a dar una reacción química entre el sustrato quimioluminiscente y la enzima, la cual va a catalizar la reacción. De este modo, es muy similar lo que pasa con ELISA, a diferencia de que aquí en vez de haber un cambio de color, va a haber la generación de luz y la emisión de fotones. Entonces, la concentración va a ser proporcional a la cantidad de procalcitonina que esté en la muestra. Entonces, bueno, en lugar de haber un cambio de color, va a haber una emisión de fotones, va a producir luz y esta luz va a ser medida como RLU. En cuanto a los valores clínicos, primero vamos a dar a conocer sobre los valores de referencia. Como un valor normal tenemos hasta 0.5 nanogramos sobre ml, una elevación leve de 0.5 nanogramos sobre ml hasta 2 nanogramos sobre ml, una elevación moderada de 2 nanogramos sobre ml hasta 5 nanogramos sobre ml y una elevación alta de 5 nanogramos hasta 10 nanogramos sobre ml. Bueno, el estudio de la procalcitonina prevé una información valiosa porque permite la diferenciación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y esta a su vez discrimina los cuadros de sepsis en las infecciones que se encuentran localizadas, pero principalmente que están en fases tempranas en ciertas patologías. Bueno, los niveles de procalcitonina se van a incrementar en un lapso de tiempo de 3 a 4 horas y van a presentar un pico, el pico más alto que va a ser a las 6 horas. Un valor elevado de procalcitonina se presenta cuando sus valores han alcanzado los 10 nanogramos sobre ml. Esto se va a presentar en cuadros como sepsis graves, shock séptico, trauma grave, cirugía extensa, quemaduras, carcinomas, neoplasias y en ciertos casos en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Sin embargo,
se considera que un punto de corte del 0,5 nanogramos es el más adecuado o el más recomendado que debe presentar el paciente. Esto se ha estandarizado mediante las curvas de ROC. ¿Qué son las curvas de ROC? Que pues constituyen un método estadístico para determinar la exactitud diagnóstica de esta prueba. Este tipo de evaluaciones clínicas es implementado principalmente en pacientes que se encuentran en unidad de cuidados intensivos, UCI, pues van a presentar una mayor sensibilidad y especificidad a comparación de otras pruebas o de otros biomarcadores, como es la proteína C reactiva, la interleucina o el lactato. También se presentan sus valores elevados en pacientes con inmunodeficiencia, es decir, en pacientes que presentan SIDA. Ya. Por el contrario, valores disminuidos van a ser valores menores a 0,5 nanogramos sobre ml. Esto quiere decir que el riesgo de desarrollar un paciente sepsis o un shock séptico es muy bajo. En ciertos casos, pues no son tan comunes, también se presentan cuando hay una sintomatología que su origen es una infección viral, más no una bacteriana, o cuando la infección bacteriana aún no está en curso o la misma no tiene una propagación, es decir, su punto crítico, que son de 6 horas. Bueno, en cuanto a las condiciones preanalíticas del paciente, tenemos que este no requiere ninguna condición especial para realizarse este examen. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el análisis de procalcitonina no es un examen rutinario, más bien se utiliza principalmente para pacientes que tienen un estado crítico de salud. Por lo tanto, en cuanto a la fase preanalítica, la toma de muestra debe ser la adecuada. Principalmente se debe tener en cuenta que la asepsia en la zona de toma de muestra debe ser la correcta para evitar la contaminación de la misma. Igualmente, el transporte debe ser el adecuado con el objetivo de evitar la hemólisis, que principalmente representa una interferencia en cuanto al método de análisis de la concentración de procalcitonina. Y bueno, en cuanto a las interferencias farmacológicas para la medición de este analito, tenemos principalmente el paracetamol. Estas interferencias se causan principalmente porque uno de los productos metabólicos oxidativos del paracetamol es el N-acetilpirobenzoquinonimina, que es un producto que puede causar hepatotoxicidad principalmente. En cuanto a esta hepatotoxicidad, va a incrementar la secreción de citoquinas por parte del hígado, que van a funcionar como mediadores que aumentan la concentración de procalcitonina. Si bien este producto metabólico NAPQI causa principalmente hepatotoxicidad, también puede causar toxicidad a nivel de otros tejidos, principalmente del endotelio, en donde va a causar un daño celular oxidativo y de igual forma va a producir la secreción elevada de citoquinas, principalmente de interleuquina 2 y del factor de necrosis tumoral alfa, que van a funcionar igualmente como mediadores para la elevación de procalcitonina. Y bueno, finalmente yo les voy a hablar sobre la determinación de otros analitos que son complementarios o están directamente relacionados con una elevación de procalcitonina. En primer lugar tenemos a la proteína C reactiva, la cual es un reactante de fase aguda que se produce en el hígado. El aumento de su concentración está relacionado estrechamente con procesos inflamatorios crónicos, con infecciones víricas y bacterianas, especialmente en sepsis, y algunos trastornos autoinmunitarios, entre ellos la artritis reumatoide o el lupus. Dentro de los valores de referencia de la proteína C reactiva, deben ser menores a 0,5 miligramos sobre decilitro. Otro de los analitos que están relacionados con el aumento de procalcitonina está la interleuquina 6, la cual es una glucoproteína que se relaciona con procesos inflamatorios y procesos infecciosos de mal pronóstico, los cuales son secretados por macrófagos y células endoteliales, las cuales están estimuladas por el aumento de la proteína C reactiva. En el caso de esta interleucina, sus valores de referencia son de hasta 1,8 picogramos sobre mililitro según la bibliografía. Y por último tenemos el factor de necrosis tumoral, el cual es una citocina secretada por células del sistema inmunitario ante un proceso inflamatorio.
El factor de necrosis tumoral está estimulado por la secreción de algunas interleucinas, en este caso la interleuquina 1 y la interleuquina 6, provocando asimismo procesos febriles. En este caso, los valores de referencia son de 1 hasta 30 picogramos sobre mililitro. Es importante que para verificar o para determinar que un paciente esté pasando por un proceso inflamatorio crónico o por un proceso infeccioso severo, como la sepsis, se tomen en cuenta estos otros analitos, aparte de la procalcitonina, puesto que también están relacionados con estas patologías. Y bueno, esta es la bibliografía que nosotros utilizamos y muchas gracias a todos por su atención.